Bueno, pues decía eso, ¿no? Que después de esa lectura que acabamos de hacer, que luego os trasladaré, pues vamos eh, a conectar un poco con qué tiene que ver esto con la experiencia del Zen, ¿no? Que es eh, como he dicho antes, ¿no? El Zen procede de India, a través de Bodhidharma, o al menos esta es la narrativa histórica, ¿no? Que en algunos aspectos seguramente tiene un componente simbólico o mitológico, ¿no? Etcétera. Es decir, no está claro que existiese un personaje llamado Bodhidharma, aunque probablemente sí, a lo mejor no era uno, eran varios, en fin, pues, ¿no? Pero el tema es que esa tradición y esa vivencia que el Zen anuncia, como experiencia del despertar, ¿no? Del que tal y como se entiende, ¿no? En el budismo, ¿no? En la enseñanza o en las enseñanzas del Buda Sakyamuni, ¿no? Que en determinado momento y después de muchas ascesis y muchas prácticas ¿no? Y de estar también muy cerca de la muerte, ¿no? Por la severidad, ¿no? De las ascesis, ¿no? De las prácticas, ¿no? Que realizaba, tiene una experiencia bajo, parece ser, ¿no? Debajo de un árbol, ¿no? De una higuera, el árbol Bodhi, en la que en la madrugada él experimenta, ¿no? O sea, bueno, él parece que llega un momento en que se plantea ya no levantarse de allí, ¿no? Hasta no tener una visión clara. Entonces tiene una experiencia iluminativa en la que, por así decir, ¿no? Se apercibe, ¿no? De la realidad sin el filtro de lo mental, ¿no? Sin el filtro conceptual, memorístico, etcétera, etcétera, ¿no? Sin los procesos mentales, ¿no? Sin el proceso mental. Y ahí él se da cuenta de una apercepción, ¿no? De la realidad, y se da cuenta de que todo es, por así decir, perfecto, ¿no? De que todo está en su sitio, de que todo es resplandeciente, ¿no? Luminoso y vacío, ¿no? Bueno, una serie de cuestiones que, como digo, no se alcanzan a través del raciocinio o de la especulación conceptual y demás, ¿no? Entonces, este Bodhidharma penetra, parece ser, en China. En China ya hay una tradición en base al taoísmo, ¿no? Entre otras, y el Zen es muy bien acogido porque tiene, como dije antes, concomitancias muy claras, ¿no? Con el taoísmo o el daoísmo, ¿no? Esa realidad sutil, ¿no? De la que habla Lao Tse o Xuanzi, ¿no? En relación con el Tao, ¿no? Etcétera. Esto tiene que ver con la experiencia del Zen, ¿no? ¿Qué es el Zen? ¿No? Se preguntan maestros, el discípulo, ¿no? O los buscadores en su momento, ¿no? Los que eh, acudían, ¿no? A los centros de los monasterios, ¿no? A los centros de meditación, etcétera, ¿no? A buscar esa experiencia, ¿no? O esa vivencia, digamos, a practicar, ¿no? A transitar el camino del Dharma, el camino de la sabiduría y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es el Zen? ¿No? O qué es o sea, o el Tao, etcétera, etcétera, fundamentalmente tiene que ver con una vivencia, ¿no? Con una experiencia, con una apertura, ¿no? Con un despertar, ¿no? Con un descubrimiento, vamos a decir así, ¿no? Que es justamente a lo que se refiere el texto que acabamos
de leer, ¿no? En ese texto de lo que se está hablando es de algo que está ahí, que es omnipresente, que no se le puede ver, que no es audible, que no es interpretable, ¿no? Que es, digamos, el sustrato, ¿no? La fuente, ¿no? De todo, por así decirlo, que lo sustenta todo y demás, ¿no? Que desde un punto de vista sensorial, etcétera, es vacío, etcétera, etcétera, ¿no? Y que y recomienda, ¿no? El texto, es decir, si quieres vivenciar esa unidad, ¿no? Eh, esa presencia, deja de parlotear, deja de hablar y deja de pensar, ¿no? Digamos, vacíate, ¿no? Deja a un lado de todas las interpretaciones, los conceptos y demás, ¿no? Para poder experienciarlo. Y esta es la, la, la cuestión, ¿no? Meditativa, ¿no? Es adoptar una actitud en la que no haya una búsqueda, no haya una pretensión, ¿no? Una intencionalidad, sino una actitud abierta, centrada y concentrada, ¿no? En lo presente, eh, no divagativa, etcétera, ¿no? Que por sí misma, y una vez que se sostiene esa actitud, ¿no? De manera adecuada, facilite o posibilite esa experiencia o ese tipo de experiencias que en cada cual, pues, aunque es universal, en cada cual se va a expresar de una manera idiosincrásica, ¿no? Y este es el tema, ¿no? Así que ese texto viene, como dije antes, ¿no? Fue una de las lecturas que se hizo en el session en el que participamos la semana pasada en Berriz, ¿no? En la provincia de Bilbao, y que, bueno, pues, digamos, son textos o cuestiones que adquieren una profundidad, ¿no? Y un determinado sabor, ¿no? Cuando, cuando estás en una dinámica meditativa. No es lo mismo leerlo mientras te tomas un café o un colacao o un té, que si estás meditando y luego hay esa lectura y luego vuelves a meditar, ¿no? Porque estás en ello, ¿no? Estás en ello y la actitud es que no estás en la especulación, en la racionalidad, en las mil cosas, ¿no? En las demandas, ¿no? Que tiene la vida cotidiana, las tareas, ¿no? Que, de las que debemos ocuparnos en la vida cotidiana, pues eso no está interfiriendo, ¿no? En esa simplicidad que tiene que ver con el hecho existencial, ¿no? Con el ser, ¿no? Ahí hay una simplicidad que justamente es la dificultad, ¿no? Estamos enredados en la complejidad, ¿no? Y esto nos impide apercibirnos de lo que nos es más básico, ¿no? Y más íntimo, que es la propia simplicidad del hecho existencial mismo, ¿no? Lo que somos, etcétera, ¿no? Lo que es. Bueno, y este es el tema. Así que luego os mandaré también lo que es el texto por escrito y el audio para que si queréis lo volvéis a escuchar. Y, y podemos volver a hablar de ello si queréis el próximo miércoles en relación bueno, al asunto, ¿no? Es decir, el Zen habla de dos tipos de experiencia. Una tiene que ver con la unidad, con la no dualidad, es una experiencia de no dualidad, no secundidad. Una experiencia, me refiero, ¿no? No una especulación, no un discurso, no un parloteo. Y con una experiencia de vacío, ¿eh? De vacío, pero no es el vacío de la, digamos, en una acepción
vulgar, por así decir, ¿no? O coloquial, ¿no? O lo que entendemos normalmente como vacío, como contrario de lleno, ¿no? No es ese vacío, ¿no? Sino que es una, digamos, es una realidad a la que no cabe atribuirle ninguna, digamos, ningún elemento de lo que entendemos como algo. Por lo tanto, es algo vacío, ¿no? También esto se lee muy claramente en el Sutra del Corazón, que eh, es también un texto de unos pocos siglos después de la vida de Buda, ¿no? Estamos hablando de 2000 y pico años para atrás, ¿no? Buda vivió pues, aproximadamente en el 2400, 2500, o sea, hace 2500 años. Digamos en el año 400, 500 antes de la era cristiana, pero en aquella época no se escribía, no era lo habitual, no era, eh, digamos, se transmitían las cosas a través de diálogos, etcétera, ¿no? Y oralmente. Entonces, el Sutra del Corazón eh, hace alusión justamente a esa experiencia, a esa realidad, ¿no? Que experimenta el Bodhisattva, ¿no? Cuando ve que todo es vacío, ¿no? Que no es posible escuchar, ni ver, ni entender, ¿no? Etcétera. Entonces, es muy peculiar, ¿no? Pero bueno, os lo mandaré también, el texto, lo vais mirando y volvemos a ello. Aunque ya digo que no es para eh, especular sobre ello, a ver qué quiere decir, qué no quiere decir, ¿no? Sino simplemente para tenerlo en cuenta y seguir con la práctica, ¿no? Porque es a partir de la experiencia, ¿no? De las intuiciones, ¿no? Que aparecen, de las vivencias que aparecen a través de la práctica o fuera de ella, ¿no? Cuando hay una actitud de mantener la presencia, cuando adquieren el sentido, ¿no? Porque entonces cuando uno se da cuenta a qué se refiere.